Periodismo independiente. Periodismo independiente. Cuestionamiento sin concesiones. Sin concesiones. La entrevista. Enfoque Radio. Y yo saludo con muchísimo gusto y le agradezco que esta mañana podamos platicar con usted, doctora Denny Álvarez y Casa, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muy buenos días y gracias de verdad por poder platicar esta mañana con usted, doctora Denny Álvarez y Casa. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. El tema, en principio, yo le preguntaría, frente al conocimiento que usted tiene sobre la mente y la conducta humana, ¿el debate es válido? De entrada, ¿el debate es válido? ¿El debate debe de ir? Claro que debe de ir, porque estamos hablando de una situación que no solamente toca una vertiente biológica, sí. Involucra varias aristas. Hay una vertiente social, hay una vertiente económica, hay una vertiente de seguridad y hay una vertiente de salud. Sí, claro. Desde mi punto de vista, la más relevante es la de salud, definitivamente, pero involucra a todas las demás. Entonces es importante debatir desde diferentes puntos de vista. En este sentido, doctora, lo conductual, lo mental y lo de la salud, que es lo que atiende muy claramente en su investigación como investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctora Denny Álvarez y Casa, ¿cuáles son los efectos reales, comprobables, acreditables médicamente en beneficio que cause la marihuana? Porque dicen cura el cáncer, cura las reumas, cura una serie de cosas. Hay una, no sé si esto realmente sea una realidad o estamos dentro, inmersos en un poco de mito en torno a los beneficios de la marihuana, o de verdad estamos frente a una negación sobre algo que sí puede ser una medicina para curar muchos males que padece la humanidad. Científicamente, ¿cuáles son? Bueno, primero hay que aclarar, cuando hablamos de marihuana medicinal, estamos haciendo referencia a principalmente dos tipos de sustancias. Una sí. es la marihuana que es cultivada o diseñada específicamente con fines medicinales, que son, tienen la característica de que al igual que pues cualquier otro producto tiene que estar sujeto a regulación de las cantidades de las sustancias activas, que son las que finalmente van a producir el efecto. Y frecuentemente también se habla de marihuana medicinal para referirse a los extractos, sí. O a las sustancias que actúan de manera similar a la planta, pero que realmente pueden ser sintéticas o que pueden ser derivadas. Sí. Entonces la mayoría de los estudios se han realizado con las sustancias sintéticas y con los extractos. Esto también tiene que ver con los intereses de la industria farmacéutica, sí, claro, obviamente, ¿no? Porque para probar un medicamento es caro y hay que hacer una serie de estudios, de protocolos, ¿no? Médicos y de protocolos científicos, ¿no? Ahora, lo que se ha encontrado es que efectivamente los compuestos que contiene la marihuana y que son los que ejercen un efecto farmacológico, un efecto útil, sí pueden ser de validez clínica para algunos padecimientos. Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH y que frecuentemente pueden llegar a tener náuseas o pérdida importante del apetito, el uso de marihuana medicinal es una alternativa. Sí. Los pacientes con cáncer que son tratados con quimioterapia y que han utilizado otros medicamentos antinauseosos y no responden bien, la marihuana medicinal es una buena alternativa para ellos. Obviamente no diría que fumar sería la mejor opción, pero los compuestos que tiene la marihuana sí funcionan para ellos. Sí. Se ha visto también que hay otros padecimientos menos conocidos, para los que también puede ser útil, como la esclerosis múltiple, y hay en curso diferentes estudios porque también resulta ser un muy buen analgésico. Entonces, en general, padecimientos con dolor crónico que no se puede tratar con los medicamentos habituales podrían responder favorablemente. O sea, sí hay beneficios de la marihuana acreditables clínicamente, médicamente, sí, para un tipo de enfermedades muy específicas. Sí, sí, los hay.
Ahora, es de esto a lo médico, para, por ejemplo, el cáncer, para enfermos terminales, sí es un analgésico, sí sirve para disminuir dolores, para poder sufrir menos en enfermedades terminales como el cáncer, como alguna enfermedad contraída por el VIH, en fin, para estas enfermedades, la esclerosis múltiple, por ejemplo, sí hay una disminución considerable sobre el mal o un beneficio real de algún extracto, algún derivado de la marihuana para poder contrarrestar esto? Sí, sí lo hay. Eso sí, y por eso es que en varios países está aprobado. Sí. No es algo, digamos, no sería algo revolucionario en México, es algo que ya se ha hecho en varios países, porque bueno, efectivamente sí puede resultar útil para esa población clínica. Sí, es que ahí toca un tema, doctora Deni Álvarez, importante. Está lo que el Instituto Nacional de Psiquiatría puede ver científicamente en el aspecto de salud, pero en el otro lado está lo político y lo social. Y pareciera, bueno, es que ya lo hizo Uruguay, lo han hecho 30 estados en la Unión Americana, lo han hecho otros países en Europa, lo ha hecho Holanda, lo han hecho muchos otros países en el continente y de repente, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho, no? Entonces es un poco un reto, un desafío a que somos una sociedad mocha, una sociedad prohibicionista, una sociedad que no está al ritmo de otras sociedades más abiertas, más, diría yo, más dispuestas a entrar en campos más abiertos y con menos prejuicios y atavismos que México tiene. Ahí viene esta otra condición cultural y este debate también. Bueno, mire, yo creo que lamentablemente es como para mí es que va primero, ¿no? Decimos, los países avanzados son avanzados porque tienen la capacidad de tomar decisiones vanguardistas y decisiones que benefician a su población, o solo porque son avanzados las pueden tomar, ¿no? Es decir, creo que mientras no nos paremos en un lugar en el que dejemos también de tenernos en un concepto de no poder, no ser capaces de dar pasos hacia adelante en nuestras políticas, porque no somos lo suficientemente avanzados. Bueno, pues definitivamente eso también es un lastre para poder tener cambios constructivos. Aquí la pregunta es por qué hacerlo o por qué no hacerlo, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es donde hay que concentrarnos, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, y hacerlo de una manera inteligente en todo caso, si se va a hacer. Sí, hacerlo de una manera inteligente. ¿Cuáles son? Y aquí está entonces el debate. ¿Cuáles son los beneficios? Desde el Instituto Nacional de Psiquiatría de México y como investigadora de ello, doctora Deni Álvarez y Casa, ¿hay más beneficios que acciones negativas en el uso médico y lúdico de la marihuana? Bueno, es que hay que dividirlo. Primero, en el uso médico yo creo que no hay que entrar en un debate tan profundo. Creo que hoy en día, por ejemplo, y es un derecho para los pacientes que están en un hospital con dolor poder tener acceso a la morfina. Y la morfina obviamente es una sustancia con un alto poder adictivo. Sí. Pero no por eso vamos a decir, bueno, que los enfermos terminales mueran con dolor, ¿no? Bueno, sí. Pues es el mismo caso con otros medicamentos que puedan tener un efecto adverso para la salud si se utilizan de manera inapropiada, si no son recetados por un médico, si se tiene un acceso libre, pues sí, pueden llegar a producir efectos negativos, y no solamente estoy hablando de la marihuana, de muchos medicamentos. Entonces, creo que el uso medicinal no debe ser motivo de tanto debate, porque sí cabe en el área clínica únicamente. En el área clínica sí, ahí el debate pareciera concluido. Sí hay beneficios para ciertas enfermedades que tiene que ser recetado, prescrito por un médico en la materia y que puede ahí liberarse médicamente el uso de sustancias y de la marihuana o derivados de la marihuana para el uso médico específicamente. Sí. En creo este que término ahí tenemos los argumentos para decir que puede ser benéfico. En este punto, la discusión o el debate debe ser corto. Hay más elementos a favor del sí que a favor del no. En el otro sentido es en lo lúdico.
¿Qué tanto daño le hace realmente a la conducta? Porque nos enfrentamos a esto, ¿no? Por décadas hemos escuchado a alguien estaba marihuano cuando cometió un crimen, estaba bajo los efectos de la droga de la marihuana, o cuando que la gente quiere o hemos querido despectivamente referirnos a algo, le dicen es un pobre marihuano porque está loco. En fin, ¿hasta dónde realmente la marihuana en su consumo lúdico cambia la conducta, la transforma, la conducta de un ser humano, de una persona, en su forma psicológica y psiquiátrica? A ver, bueno, la marihuana tiene la característica de ser un psicotrópico. Un psicotrópico se refiere a una sustancia que tiene la capacidad o la característica de poder alterar algunas funciones mentales, ¿no? Puede ser la atención, puede ser el afecto, puede ser propiamente incluso cosas psicomotrices, la conducta. Ahora, hay muchos psicotrópicos. El alcohol es un psicotrópico, ¿no? Por ejemplo. Sí. Se puede considerar a la nicotina que está en el tabaco un psicotrópico. Es decir, las drogas en general son psicotrópicas. Entonces sí van a modificar funciones cerebrales. Eso ocurre. Respecto a lo que comentó ahorita al principio de la violencia, no, en realidad no existe, y eso sí ha habido estudios sistemáticos que quieren analizar si la marihuana ocasiona conductas violentas, y lo que se ha visto es que no, la marihuana no se relaciona con un cambio en la conducta que aumente la probabilidad de que un sujeto sea violento. Lo que ocurre es que sí se asocia el consumo de marihuana con ambientes de marginalidad, ¿sí? Eso es cierto. Entonces, puede ser, eso sí puede ser, y que la gente que consume marihuana no es que vuelva violenta porque consume marihuana, sino muchas veces puede provenir de ambientes marginados. Eso también es cierto. Entonces se ha tendido a hacer esta asociación, ¿no? Que es decir, la marihuana es la que provoca la violencia, pero no es así, no es una droga que haga que la conducta humana se vuelva violenta, de ninguna manera. La marihuana no altera la conducta psicológica de el que la consume. Sí la altera, pero no hace una forma violenta. No hace una forma violenta. ¿La altera hace una forma depresiva? Mire, la mayor parte de la gente refiere el uso de marihuana por dos motivos. El primero es que produce una sensación de placer, o sea, lo cual ocurre como en todas las drogas, se consumen por placer. Y la segunda es que tiene la característica de ser ansiolítica, es decir, baja la ansiedad, ¿sí? Entonces muchas personas la utilizan de esta manera. Claro que hay gente en la cual la reacción puede ser no de bajar la ansiedad, sino de generar ansiedad, ¿sí? Siempre está la posibilidad de que haya este efecto paradójico. Pero como tal, conductas violentas no provocan. Ahora, a largo plazo, lo que sí se sabe es que, bueno, cuando una persona tiene un consumo regular, sostenido durante un periodo de tiempo prolongado, sí puede aumentar el riesgo de que presente algunas complicaciones. Por ejemplo, aumenta el 50% de probabilidad de que alguien se deprima, ¿sí? Estamos hablando de un uso sostenido regular, lo que llamamos un uso intenso, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con algunos trastornos psicóticos. No podemos hablar propiamente de esquizofrenia, sino trastornos psicóticos. Puede aumentar el riesgo cuando el consumo es sostenido, prolongado y sobre todo se inicia en la adolescencia. Pero algo muy importante es que para que esto ocurra, la persona tiene que tener una vulnerabilidad biológica previa, ¿sí? Es decir, no es una causa-efecto. Tienen que combinarse diferentes factores para que podamos ver esas complicaciones. A ver si puedo entenderle, doctora Deni Álvarez y Casa, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. La marihuana por sí sola no provoca conductas violentas, ni depresivas, ni esquizofrénicas, ni paranoicas, porque debe de estar establecido algún tipo de conducta o algún tipo de otro elemento que desde luego está marcando la esquizofrenia, la paranoia, la depresión, es algún otro tipo de condición, ya sea mental, médica o en alguna combinación con algún tipo de otro tipo de droga, ya sea el alcohol, ya sea otro tipo de estupefaciente, no el de la marihuana por sí solo. La marihuana por sí sola no genera estados esquizofrénicos, paranoicos, depresivos o violentos. Exactamente, y aparte hay que diferenciar el consumo de una sola ocasión con el consumo crónico. Las complicaciones que se conocen son
verdaderamente las complicaciones de las que hay que preocuparse es cuando existe un consumo sostenido, regular, habitual. Y sí, no todas las personas que tienen este consumo van a deprimirse o van a hacer un cuadro psicótico como tipo esquizofrenia, sino que necesitan tener ciertas vulnerabilidades, ciertas condiciones biológicas que hacen que sean vulnerables, ¿sí? Y entonces la marihuana sí actúa como un factor que, digamos, contribuye a que se presenten los cuadros. Sí, pero para ello ya hay una condición establecida, anímica, conductual o mental, ¿no? Para estas condiciones. Existen ya otros factores de riesgo, digamos, que hacen que sea mucho. Mira, en la salud generalmente es muy difícil hablar de causa-efecto. Los trastornos complejos, excepto los que son directamente genéticos, son como rompecabezas que para que se presenten tiene que haber varias piezas que se juntan, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de psicosis y de que las personas que se psicotizan consumen marihuana, bueno, eso no se puede hacer esa aseveración. Sabemos actualmente que hay un grupo, que es la minoría de los sujetos, que si tienen un consumo intenso de marihuana, pueden desarrollar un trastorno psicótico, pero para que esto se presente, justamente porque no le ocurre a todos, deben de tener una vulnerabilidad, o sea, algo que ya los hace, digamos, frágiles, ¿sí? Y entonces el consumo de marihuana como que completa, digamos, este rompecabezas, ¿sí? Y se presenta la enfermedad. O sea, la marihuana es un elemento más dentro de otros muchos que condicionan un estado psicótico. Exacto. Y con ello la violencia. Ahora, el uso... Pero no violencia, no. No hay que confundir. Sí. Yo creo que es importante no hacer esa aseveración, porque de hecho los pacientes psicóticos pocas veces son violentos. Es más frecuente, o sea, que sean violentos otro tipo de pacientes, en todo caso psiquiátricos, o sin un trastorno psiquiátrico. Sí. Esto es importante porque muchas veces se estigmatiza, ¿no? Se dice que los psicóticos son violentos. No hay pruebas de que sean intrínsecamente violentos. Sí. Ahora, en este sentido, el consumo excesivo de la marihuana no tiene tampoco ningún efecto negativo a corto o a largo plazo, puede consumirse libremente, como es tan dañino como los que fuman 2 cajetillas al día de tabaco. No, yo creo que es más dañino fumar 2 cajetillas diarias de tabaco, definitivamente. Sí tiene efectos adversos. Es que aquí no podemos ser totalitarios, no podemos decir si tiene o no tiene. Hay que decir, en algunas personas puede tener. ¿sí? En algunas personas que tienen un consumo regular, sostenido de marihuana, sí puede haber riesgos para su salud. Como cualquier droga, y yo creo que eso es importante recalcarlo. No es una sustancia inocua, ¿sí? Es una droga, y entonces su consumo repetido, su consumo prolongado, sí puede poner en riesgo la salud del sujeto, ¿sí? Lo mismo que ocurre con el alcohol y lo mismo que ocurre con el tabaco, ¿sí? Son drogas, son sustancias que... O con cualquier otro medicamento, prescrito para cualquier otra enfermedad en un uso excesivo puede provocar puede provocar la muerte. Exactamente, o sea, digamos, todas las drogas, mucho tiene que ver con la dosis, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a qué efecto tiene. Entonces, yo no diría que es, digamos, que no hay complicaciones. Yo creo que hay personas que pueden tener complicaciones en su salud si hacen un uso, recreativo, constante y frecuente de la marihuana. Habrá otras que no, ¿sí? Pero puede ser un factor de riesgo para la salud, definitivamente. Un riesgo para la salud, pero es un riesgo menor frente al consumo del alcohol, al consumo del tabaco, al consumo del azúcar, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, eso definitivamente. O sea, eso sí se sabe que el costo que tiene sobre la salud del tabaquismo o el alcoholismo es mucho mayor que el que tiene la adicción a la marihuana. Pero, insisto, no es decir que la marihuana no tenga efectos adversos, sí los tiene. O sea, simplemente una persona que fuma regularmente puede hacer una adicción, que ya es un problema de salud, ¿no? Al igual que ocurre con el alcohol, alguien que toma muy seguido se puede volver alcohólico y eso es un problema de salud, ¿no? Entonces sí hay complicaciones. Si las ponemos en una balanza sobre tabaco y alcohol, sí podría decir que las complicaciones asociadas al tabaquismo y al alcoholismo son mayores. Sí.
En ese sentido, entonces, no estamos haciendo un debate demasiado grande, no estamos siendo demasiado moralistas, no estamos siendo más papistas que el Papa frente a algo que llamamos droga, que estigmatizamos por mucho tiempo y que nos convirtió entonces en una sociedad prohibicionista en lugar de tender a razones reales, auténticas, de que es un elemento que no es dañino frente a elementos que sí estamos consumiendo que nos causan mucho más daño a la salud. Sí, ese es un punto importante, que la sociedad define qué es legal y qué es ilegal, ¿no? El alcohol, insisto, que es una sustancia que tiene un costo enorme para la salud, la OMS lo define como un principal factor que ocasiona pérdida de salud, de días saludables en la población joven entre 15 y 49 años a nivel mundial. Sin embargo, es legal, ¿no? Y yo no creo que deba ser ilegal. Lo mismo ocurre con el tabaco. Lo que creo es que tiene que haber medidas, tiene que haber, digamos, una serie de canales que ante sustancias que puedan tener un uso potencialmente peligroso, se establezcan estas estrategias que disminuyan los riesgos, ¿sí? La posibilidad de riesgos asociados. Eso se ha hecho con el alcohol y con el tabaco, de manera no muy exitosa en México, pero se ha hecho en otros lados y funciona. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es eso. Nadie quiere que una persona tenga un efecto adverso para su salud. Sí. Pero la realidad es que las drogas ilegales se consumen. Sí. En los países donde se liberalizan no aumenta el consumo de una manera radical, o si es que aumenta un poco al principio y luego tiende a bajar, ¿sí? Al nivel que estaba antes o incluso baja más. Aquí lo que tenemos que pensar es, bueno, se consumen, sea legal o ilegal, se consumen. ¿Cómo podemos proteger más a la población para que no tenga complicaciones derivadas de su consumo? Sí. La prohibición no parece ser una vía. La prohibición no ha sido una vía, la prohibición ha fracasado en todo caso, porque ahí está el gran mercado de la marihuana dentro de un mercado que daña y que además por no controlado o por prohibido no se conoce realmente si es marihuana o no. Ahora, esto sería un paso desde la psiquiatría para poder hacer una apertura a las drogas, porque entonces ya le abordaría, doctora Deni Álvarez y Casa, la cocaína, la metanfetamina, la heroína y todas las demás drogas que hay en el mundo, el crack, esas sí causan daños conductuales y causan estados, de violencia o estados de ansiedad, otro tipo de estados que sí están dañando seriamente a la salud. Mire, yo creo que aquí podemos ir por partes. Se ha llamado a la marihuana una droga blanda y pues creo que es un buen término porque en realidad sí, comparado con la heroína, comparado con la cocaína, comparado con el crack, sí tiene menos efectos adversos tanto para la salud como para del individuo como para la sociedad. Ahora, una de las estrategias que se han planteado justamente es de separar los mercados, ¿sí? Es decir, si yo separo el mercado de las drogas ilegales, saco a la marihuana del mercado de las drogas ilegales y regulo a la marihuana, también disminuye la probabilidad de que una persona que fuma marihuana se exponga, ¿sí?, a otras sustancias ilegales, pero que tienen un potencial de niño mucho mayor y que comparten el mismo mercado. Sí. Hay países en los cuales, digamos, que tienen unas políticas de drogas que han ido aplicando de manera quizá un poco más progresiva. En ningún país yo creo que esto ha sido un cambio fácil, ¿sí?, sino que se han realizado una serie de modificaciones y el punto es hacerlo bien. Voy a poner el ejemplo de Portugal. Sí. En Portugal no es que la producción de drogas esté permitida, ¿sí? Cuando se dice que se despenalizaron las drogas en Portugal, bueno, no es como tal una despenalización. Lo que ocurre es que los usuarios de drogas, ¿sí?, no son tratados como criminales. Entonces, si una persona se detecta consumiendo crack, consumiendo cocaína, consumiendo marihuana, consumiendo cualquier sustancia, lo que se hace es que se confisca la sustancia y se le envía se le da algún tipo de sanción administrativa que implica que tiene que ser valorado médicamente para ver qué está pasando. Si es una persona que está incurriendo en una conducta de adicción o si es una persona que está consumiendo una sustancia sin tener un patrón de adicción, ¿no?
Sí. Y se ha visto que este modelo, por ejemplo, en el cual el usuario no se trata como un criminal, funciona bien. ¿Sí? Porque las personas que verdaderamente tienen un problema de salud reciben atención. Sí. No son estigmatizados. Y se habla del tema de una manera abierta, sin tabú. Es decir, yo puedo a ti informarte de manera clara y certera cuáles son los riesgos para tu salud de hacer lo que estás haciendo. ¿Sí? Sí. En lugar de asumir que tú no tienes la capacidad de pensar por ti mismo, ¿no? Sí. Arrebatarte Eso la es algo libertad de la importante. decisión. Exactamente, y dar las condiciones para que... Es un poco lo que ocurre con el alcohol. Yo no te prohíbo que consumas alcohol. Lo que no puedes hacer es consumir alcohol y manejar, ¿no? Y consumirlo en cantidades que te pueden llevar a la muerte y que además... Exacto, pero ni siquiera lo eso. tenemos regulado. A lo que voy yo te doy toda la información y procuro, hago medidas como los impuestos sobre el alcohol, como los horarios de venta de alcohol, ¿sí? Como debería haber campañas publicitarias mucho más efectivas y dirigidas de los riesgos verdaderos. Te doy toda esa información, te doy educación, pongo políticas económicas, restringo la capacidad de que le hagas daño a otros, ¿no? Sí. O sea, si manejas alcohol. Y entonces, bueno, no voy a prohibir que consumas alcohol, pero voy a poner las condiciones para que sea lo menos peligroso posible y que tú tengas información. Uh-huh. Sí. En este, Bueno, en este sentido, el debate es positivo, pero también entiendo yo que también estamos frente a una realidad que tenemos que asumir con mayor apertura, con mucha madurez social y entender que la marihuana no es una droga, no es algo que nos esté dañando con todos los prejuicios y atavismos y desde luego los hasta le diría yo fetichismos que se han hecho sobre la marihuana a lo largo de la historia en este país, ¿no? es cierto. Uh-huh. Y entonces estaríamos frente a un criterio, doctora Denia Álvarez y Casa, que estaría a favor del uso médico de la marihuana y del uso lúdico de la marihuana bajo los controles que se tienen sobre otro tipo de estupefacientes y drogas como el alcohol, como el tabaco, como el azúcar que nos está matando en este país siendo el país más obeso del mundo y otras muchas cosas que permitidamente nos están pues carcomiendo y nos están haciendo mucho más daño que la marihuana. Sí, yo creo que para cada droga hay que tener una política distinta, es decir, no podemos meterlas a todas y todas deben ser pensadas de manera individual. En este caso en particular, que estamos hablando de la marihuana, sí, creo que digamos, cuando hablamos de legalización, y aprovecho para hacer esa diferencia, que sí. creo que es importante, hay como tres términos que frecuentemente se confunden entre sí. Una es la descriminalización, la otra es la despenalización y finalmente la legalización, ¿no? Entonces, sí. Decimos que se descriminaliza en el momento en el que a los usuarios de marihuana sí, ¿cómo no? Ya no se les da una pena, ¿sí? Una pena legal que, por ejemplo, los que portan ciertas cantidades de marihuana que sí se consideran para uso personal, ya no se les da una sanción penal, ¿sí? ¿Es una sanción? Sí hay una sanción, pero digamos es una sanción de menor nivel. Uh-huh. Sí. Ahorita el límite de portación de uso personal es de 5 gramos y es ocasionado que muchas personas que realmente son consumidores y no narcomenudistas sean encarcelados. Entonces, sí. Esa es la primera fase, es descriminalizar al usuario. Despenalizar, es decir, que ya no existe como tal ningún tipo de delito asociado al consumo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya no existe. Y legalizar es un término mucho más amplio, porque se refiere un poco a lo que sí está haciendo Uruguay, ¿no? O ha hecho Estados Unidos en algunos estados, que es regular, ¿no? Todo, desde la producción, el transporte, la venta, ¿sí? Las condiciones para el consumo. Eso es, digamos, un esquema de legalización. Sí. Entonces, yo creo que también aquí se puede ir por partes, ¿no? Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer, y que sí no hay que tener como, en este sentido, miedo de decir, es que los consumidores no deben de ser tratados como criminales. No son criminales, ¿sí? Sí. No deben ser encarcelados por consumir una sustancia, marihuana o la que sea. Sí. ¿Sí? Viene una segunda parte que tiene que ver, bueno, entonces, el usuario no es criminal. ¿Qué va a ocurrir con toda la vía de producción detrás? Y eso se vuelve una pregunta muchísimo más complicada de contestar, ¿no? Sí. Creo que, bueno, si se toma la decisión de
regular y legalizar la marihuana, bueno, es una decisión que no se aplica al corto plazo, es una decisión que requiere toda una serie de cambios estructurales. Sí, esa es la otra. Si se va a hacer, pues se tiene que hacer bien, y hay muchas cosas que se tienen que hacer para hacerlo bien, ¿no? Entonces, sí, es algo que si ocurre va a ser de manera gradual, no va a ser de un día a otro. Pues, o no debiera ser de manera traumática, de manera de un golpe de un día para otro, porque lo estaremos haciendo en desorden. Exacto, y porque entonces sí puede tener efectos, yo creo que, o sea, como, o sea, nocivo. Yo diría, por ejemplo, cuando se dio esta aprobación del uso lúdico, ¿no? Que la Suprema Corte concedió el amparo, para mí es un acierto, porque, digamos, es un paso adelante hacia el respeto a la autonomía y hacia buscar que los consumidores de marihuana tengan acceso a las sustancias en club de autoconsumo, que es una vía bastante inteligente. Pero el problema, por ejemplo, es que a veces al decir eso, mucha gente lo que piensa es, bueno, entonces puedo consumir marihuana libre albedrío y no me va a pasar nada. Sí. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una transformación muy informada, si es que se va a hacer. Muy, muy informada. Del hecho de decir que se legalice, no quiere decir que no haga daño, ¿no? Sí, el punto es la medida, como en todo, ¿no? Aquí tenemos que poner la medida y un punto de equilibrio en los criterios, porque es lo mismo el cigarro. Si fumas 2, a lo mejor no te hace daño, pero si fumas 2 cajetillas al día te va a hacer daño, pero inminentemente te está haciendo daño. Claro. Si tomas un vaso de Coca-Cola una vez a la semana no te sucederá nada, pero si diario tomas 2 litros de Coca-Cola te estará haciendo daño, y severo daño, al igual que el alcohol. Si diario bebes una botella de alcohol, pues seguramente que te está haciendo daño. Una copa no te hará daño. Exacto. Entonces, ese es el punto, la cantidad, informar a la población, darle información veraz, porque hoy en día yo no puedo satanizar algo, porque la gente no va a confiar en mí, ¿no? O sea, yo creo que hablar, tanto decir no hace daño como decir es lo peor del mundo, es estar dando información falsa. Sí. ¿No? Y entonces la gente, cuando yo le digo una mentira, inmediatamente me desacredito y no me van a tomar en serio. Entonces creo que a la gente hay que tratarla como personas inteligentes y pensantes y darles la información real, y hay que poner, sí, como Estado, condiciones que protejan a las personas. Y es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el alcoholímetro, que ha sido una medida muy exitosa, ¿no? Sí. En la marihuana se tendría que aplicar igual, no puedes conducir, ¿no? O sea, bajo los efectos de la marihuana. Se han puesto horarios límite de venta por el alcohol. En otros países ha habido otras medidas para el alcohol que han sido también efectivas que en México no tenemos. Y en el tabaco, bueno, el mejor ejemplo que podemos poner es la restricción, ¿no? Sí. En los lugares de uso, que sí ha bajado las complicaciones asociadas al tabaquismo. Sí, pero hay formas de regular. La incidencia del cáncer y el costo de salud son enormes. Lo que no nos haría la marihuana, no tendría un costo, un impacto directo al sistema de salud del país como tal, por el consumo libre de las personas. No habría este costo que nos genera el consumo de azúcar que tenemos en tantos productos a la mano, tanta comida chatarra, del alcohol y del tabaco, que terminan siendo un impacto muy, muy fuerte en los presupuestos de salud pública. Sí, no alcanzaría ese nivel. Digo, como le comento, si se decidiera hacer realmente una legalización, bueno, sí, el sistema de salud, digamos, por responsabilidad tendría que tener la capacidad de, que actualmente la verdad es que no la tiene, de dar programas de tratamiento efectivos, probados, sistemáticos, para las personas que sí tuvieran un trastorno derivado del consumo de marihuana. Sí. Es decir, el sistema de salud, la infraestructura de salud sí tendría que estar preparada para poder tratar estos casos, pero ya tendría que estar preparada, ¿no? Ya tendrían que haber las condiciones suficientes. Puede haber un aumento del número inicial de personas que se acercan a solicitar tratamiento, sí, pero eso también tiene que ver con que ya no es un tabú, ¿no? Y eso es bien importante. La gente, cuando se siente estigmatizada, cuando siente que lo que está haciendo es un tabú, ellos mismos se privan de la capacidad de recibir atención si es que están teniendo ya un problema. Sí. No acuden. Ahora, ¿cómo, en este término, ya para concluir, porque es muy interesante todo lo que nos planteas, doctora Deni Álvarez y Casa del Instituto Nacional de Psiquiatría? Por ejemplo, al alcohólico
se le presenta en estos centros de atención de Alcohólicos Anónimos, en muchos, como un enfermo. Dice, él está enfermo de alcoholismo. El que sea un adicto a la marihuana sería también un caso similar para decirle, es un enfermo porque es un adicto a algo. Sí, una adicción es una enfermedad, porque ya el sujeto, su cerebro ya tiene cambios que hacen que dependa de sus sustancias y la persona ya perdió el control verdaderamente sobre la capacidad que tiene de regular el consumo de la sustancia. Entonces, sí es una enfermedad. Y de la misma manera, como dice que se debe pensar que una persona que ya es alcohólica tiene un padecimiento y hay que tratarlo como un padecimiento, lo mismo ocurriría con una persona que ya es adicta a la marihuana. Sí. En este sentido, el que sea adicto a la marihuana tendrá que tratarse esta adicción. Las adicciones son enfermedades y podemos ser adictos a eso bueno, vemos ahora estas adicciones que han golpeado a las sociedades como la anorexia, la bulimia, la obesidad, en fin, muchas otras que son adicciones finalmente también. Bueno, no sé si las llamaría adicciones, pero sí, el punto es que hay muchas enfermedades psiquiátricas que lamentablemente se han tratado como si fueran únicamente dependientes de la voluntad del sujeto y que son enfermedades, ¿no? Y las adicciones son una enfermedad. Entonces, las personas que sí tienen un proceso de dependencia, es importante que se les reconozca y que ellos mismos reconozcan que tienen un problema de salud. Y claro, entonces que reciban atención. Que dicen, ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza la solución. Russell Pacheco me comenta algo en el Twitter, me dice, David, lo que dice la investigadora no es real. Conozco tipos que son agresivos por fumar marihuana. Ya te esclaveciste muy claramente, doctora Deni Álvarez, que no es la marihuana, son otros correlaciones de condiciones que coinciden con ello, pero la marihuana por sí sola no convierte a ningún ser humano por su consumo en un hombre violento, en una mujer violenta, en un ser humano violento. Sencillamente hay otras condiciones que lo hacen violento. Exactamente, aparte yo tendría que saber cuando me dice eso, bueno, si esa persona aparte no consume alcohol, sí, aparte no consume alguna otra droga, ¿qué historia tiene, no? Esa persona, justamente, o sea, decir que es la marihuana, no es la marihuana, ¿no? Sí, tiene que haber una combinación de otros factores. Porque si estamos hablando de la marihuana con alcohol, entonces estamos hablando ya de una combinación de circunstancias y de cuestiones exógenas que desde luego causan alteraciones en la conducta de uno y tendríamos que ver cuál es el responsable de ello. No solo la marihuana. La marihuana por sí solo, médicamente está comprobado, no altera. No ocasiona conductas violentas. No ocasiona. Entonces, doctora, ya para terminar, Deni Álvarez y Casa, de manera muy, muy personal, como investigadora psiquiatra y como psiquiatra que además con una inteligencia, déjame celebrártela en esta mañana, que nos has puesto muy en claro cómo están las cosas de la marihuana, cómo debemos con toda tranquilidad y con toda mesura, pero también con toda madurez, con toda apertura, ir a ellos sin miedo, sin atavismos y sin estos estigmas que le ponemos a las cosas hacia un debate que tiene que terminar, entiendo yo, con una regulación de ello y también con este proceso que empezaría por descriminalizar al consumidor para ir primero por lo médico y luego por lo lúdico, pasando por aspectos muy específicos para una aprobación hasta la despenalización de ello y desde luego el poder, si se da, ser una sociedad que pueda comercializar, como se comercializa el alcohol, la marihuana. A favor entonces en este momento, del uso médico, lúdico de la marihuana en el país, doctora. Pues le digo, o sea, médico definitivamente, lúdico yo diría, a lo que sí estoy 100% a favor es dejar de criminalizar a los consumidores, ¿sí? Sí. Y si se va a, digamos, el uso lúdico, puede ser una vía alterna al prohibicionismo que puede tener ventajas, de hecho, y si se tiene que hacer de una manera inteligente.
Pues bueno, para ello esperemos que gente como tú, de doctora Deni Álvarez y Casa, estén al frente de este debate con toda la inteligencia, con toda sobre todo la ecuanimidad de ver este asunto y con toda la libertad también de, en principio, rescatarlo, el derecho humano, la libertad humana, la condición humana de no ser criminalizado por el consumo de esta droga, como no es criminalizado algún otro, y entonces abrir el espectro de la discusión con términos mucho más maduros que estar del lado de lo mocho, del espanto, y del otro lado, del lado del desorden y del lado del viva la fiesta. El asunto tiene que centrarse en lo inteligente. Gracias por darnos esta mañana una inteligente charla, doctora Deni Álvarez y Casa, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. No hay de qué, gracias a ustedes. Y estamos pendientes porque el debate va a seguir, ¿no? El debate va y se va a poner todavía mejor. Hay iracundos que no quieren y hay radicales que están, bueno, a favor de ello y aplaudiéndolo grandemente como un negocio. En fin, estaremos siempre pendientes, doctora Deni Álvarez, que esta charla no termine aquí. Ok, así será. Gracias, doctora, gracias, de verdad, y celebro su inteligencia y esta charla. Gracias a usted. Hasta luego.